Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Morlano. Hoy voy a hacer un video en el que voy a tratar de dar una solución respecto a los problemas de correlación calendárica que podemos encontrar en los anales de Tlatelolco. En los anales de Tlatelolco hay dos fechas que se han tomado a pies juntillas para poder establecer una correlación calendárica que ha tenido conflictos respecto a distintas posiciones que han querido entender. En estos anales de Tlatelolco podemos encontrar esta frase en donde se habla sobre la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlan en un tonali 8 Ejeca, 8 viento, en la veintena de Quecholi. Y más adelante también nos dice que esto ocurrió lo que sería la rendición de Tenochtitlan, Tlatelolco, a Hernán Cortés, en el tonali 1 Coatl, 1 serpiente, pero en la veintena de Nexochimaco, que se ha entendido como Tlaxochimaco. Y esto ha causado un montón de problemas respecto a por qué es que se menciona este tonali 8 Ejecatl y esta veintena de Nexochimaco o Nexochimaco. Bien, entonces voy a tratar de explicarlas de acuerdo a un análisis que se hizo por parte del documento de Chimalpain, en donde menciona que él se basa en una correlación y en unos datos que le proporciona un tal Martín Tochtli. Vamos a entrar un poquito más en profundidad respecto a estas correlaciones, a esta explicación que pretendo dar. Bueno, pues como se los mencioné, por Hernán Cortés, en su segunda carta de relación, nos dice que entra a la ciudad el 8 de noviembre de 1519. Esa es la fecha cristiana. Y para saber qué fecha en el calendario nativo, en el calendario mexica, correspondía a este 8 de noviembre, se ha utilizado pues esos anales de Tlatelolco. También sabemos que en la tercera relación de Hernán Cortés, él menciona que la ciudad de Tenochtitlan fue entregada a él el 13 de agosto de 1521. Entonces aquí tenemos estas dos fechas cristianas que muy bien deben de tomarse en cuenta porque es un testigo presencial y es el mismo Cortés. Ahora, vamos a ver cómo es que podemos parear y correlacionar estas dos fechas de acuerdo a lo que dicen los anales de Tlatelolco. Para la primera, cuando Cortés entra a la ciudad, dice que entraron en el signo Ejecatl de numeral 8 en la veintena de Quecholi cuando llegaron a Tenochtitlan. Entonces eso se puede parear con esta de acá de 8 de noviembre de 1519. Y respecto a la otra, que cuando entró Cortés ya a Tenochtitlan y la ganó, que fue el 13 de agosto de 1521, como lo vemos aquí en su tercera carta de relación, pues también los anales de Tlatelolco dan la fecha en el tonal Pohuali, que es el 1 Coatl, pero la veintena de Nexochimaco, Tlaxochimaco. Entonces podemos ver que pues estas serían justamente las correlaciones. Para lo que dice Cortés lo podemos parear y correlacionar para lo que dicen los anales de Tlatelolco, y aquí para la caída de Tenochtitlan pues también vemos que es la fecha nativa que se puede ver. Pero utilizando la correlación de Alfonso Caso en su versión de Nicholson y regresando día tras día, desde este 13 de agosto de 1521, desde 1 Coatl, nos damos cuenta de que no llegamos al 8 viento, al tonali 8 viento que nos dicen los anales de Tlatelolco, sino llegamos al día anterior, al día 7 Zipactli. Aquí vemos que no coincide, ¿no? ¿Por qué es que utilizando seguimiento de tonali y tonali regresando justamente en el tiempo, nos damos cuenta que llegamos un día antes al 7 Zipactli? Y esto ha ocasionado que muchas personas creen que es porque se aplicó un bisiesto aquí y que por eso es que se está desfasando, y de ahí se han hecho montones de teorías respecto a que por qué hay este desfase. Lo que yo quiero presentar aquí es otra explicación alterna que no tiene que ver justamente con lo que sería el asunto de un bisiesto. Además, recordemos que los mismos anales de Tlatelolco dice que se ganó la ciudad en la veintena de Nexochimaco, pero utilizando la correlación de Caso nos lleva a Xoconhuetzi, es decir, a otra veintena distinta. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, porque aquí tenemos a Tlaxochimaco y aquí está Xoconhuetzi, que son en veintenas distintas. Vamos a ver entonces a ofrecer esta explicación. Vamos a explicar por qué no coinciden. ¿Por qué es que este Zipactli, 7 Zipactli, está un día antes del 8 viento que dicen los anales de Tlatelolco? Bien, para eso nos vamos a basar entonces en lo que dice Chimalpain.
Chimalpain es un cronista que nace en Ameca Meca, según Wikipedia, entre el 26 y el 27 de mayo de 1579 y murió en la Ciudad de México hacia 1660. Esto es importante porque tenemos que entender que para Chimalpain ya vivía en una sociedad que estaba a punto de entrar al calendario gregoriano, no al juliano. Recordemos que en 1582 se entra el calendario juliano y para 1583 ya se aplicaba en México. Quiere decir que cuando Chimalpain tenía 3 o 4 años es cuando se instaura el calendario gregoriano aquí en México. Entonces debemos entender que para Chimalpain su calendario con el que creció era el gregoriano y no el juliano. Entonces es muy importante poder comprender esta situación. Ahora bien, Chimalpain dice que cuando él está escribiendo su crónica, la crónica del Códice Chimalpain, pues él dice que él se basa en la parte calendárica en una persona que dice aquí Itoca Martín Tochtli Mexica, que significa, y su nombre era Martín Tochtli un Mexica. Él dice que se basa justamente en lo que Martín Tochtli le parece que tiene algunos documentos o algo y él se basa para poder establecer esta correlación calendárica. Pero no hay que olvidar que Chimalpain siempre está pensando en gregoriano, no en juliano. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Pues viéndolo aquí justamente, afortunadamente Chimalpain va dejando aquí los signos zodiacales y los días que empiezan estos signos zodiacales. Por ejemplo, aquí Piscis, aquí dice Acuario, aquí dice Aries, y vemos que justamente el 21 de marzo empieza Aries, y esto nos asegura que estamos hablando de un calendario gregoriano. En esto que dejó Chimalpain, que se basa en ese Martín Tochtli, un mexica anterior, pues vamos a ver que para lo que descubre Chimalpain es que él relaciona al Tenalpohualli para la fecha 1 de mayo, para decir aquí que empieza el tonali 1 Zipactli y lo parea con el 1 de mayo. No sabemos de qué año, desafortunadamente, pero es justamente lo que vamos a tratar de inferir y demostrar que sí podemos encontrar un año. Ahora bien, esto es para la fecha del Tonalpohualli, para el 1 de mayo. Y aquí podemos ver esa famosa fecha que es el 13 de agosto 1 Coatl. 13 de agosto 1 Coatl, que es justamente cuando los anales de Tlatelolco y algunas otras fuentes pues sí mencionan a este tonali 1 serpiente, ¿no? Y sí lo relacionan con el 13 de agosto. Hasta ahí parece todo ir bien. También podemos ver cómo esto resuelve, que ya fue notado también por ¿cómo se llama este señor? Bueno, no me acuerdo el nombre de esta persona, que ya demuestra que este 8 de diciembre igual a 1 Ejecatl, que fue mencionado también por Fray Bernardino Sahagún. Entonces podemos entender que Sahagún también se basa en este códice de lo que le dejó dicho Martín Tochtli. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Hernández, esta persona se llama Hernández, que ya propuso esto, al que le damos el crédito justamente de haber encontrado esta explicación del 8 de diciembre 1 Ejecatl que menciona Sahagún en su famosa obra. Bien, pues vamos a ver que justamente, como se los decía, esta obra que escribió Chimalpain ya está hablando de calendario gregoriano, porque vemos que, por ejemplo, el 21 de marzo, correspondiente a Aries, pues es justamente cuando hoy está entrando esta situación del zodiaco, ¿verdad? Este 21 de marzo, el signo de Aries. Entonces ya con esto nos está diciendo que Chimalpain está pensando ya esto que está escribiendo en gregoriano. Este 18 de enero que él parea justamente con la veintena de Tititl, 18 de enero de Tititl, debemos de entonces suponer que para Chimalpain ya es gregoriano. Entonces vamos a ver cómo es que probablemente para Martín Tochtli, un mexica que vivió antes, él cuando dejó esto escrito y que después Chimalpain lo ve, probablemente él ya lo estaba escribiendo en juliano, porque no había entrado todavía esa parte de esta conversión, este cambio de juliano a gregoriano. Entonces suponemos, si hacemos esta suposición, ese 18 de enero que para Chimalpain empezaba la veintena de Tititl, o lo relaciona con Tititl,
probablemente para Martín Tochtli, de quien se basa Chimalpain, habría sido el 8 de enero juliano, porque todavía no se llevaba a cabo esta reforma calendárica. Esto es importante porque entonces vamos a tratar de encontrar a qué año correspondía justamente que el Unocipactli coincidiera con el 1 de mayo, pero en calendario juliano. Y para eso es aquí donde utilizamos, como siempre, la correlación muy probada del doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson. Y es aquí donde vemos que, ya haciendo un análisis, nos damos cuenta que sí hay un año, el año de 1563, cuando ese 1 de mayo correspondió a un tonali Unocipactli. Y esto nos ayuda mucho a entender entonces de que vamos a analizar ese año de 1563, porque probablemente entonces a ese año es cuando Martín Tochtli había dejado escrito esta secuencia de días con el calendario cristiano y con el calendario nativo, y después es Chimalpain el que consulta esta correlación, pero ya lo actualiza al calendario gregoriano. Bien, entonces vamos a reconstruir el posible calendario de Martín Tochtli para el año de 1563 y vamos a encontrar pues algunas sorpresas, ¿no? Aquí les he puesto una tabla de Excel en donde podemos dar cuenta de que justamente para ese año estamos el 1 de mayo al Unocipactli, y vamos a ver que si seguimos día por día llegamos justamente a ese 13 de agosto, Unocoatl. Y más adelante vemos lo que nos dijo también Bernardino de Sahagún, que los españoles habían entrado el 8 de diciembre en un tonali Unoejecatl. Con esto, como lo decía Hernández Maciel, justamente ya él es Hernández Maciel, el que ya podemos ver que se resuelve entonces la incógnita de que por qué Sahagún decía esta fecha. Ahora bien, si echamos para atrás cada uno de estos días y llegamos justamente hasta el 8 de enero, vamos a ver que, como dice Chimalpain, basándose en Martín Tochtli, lo relacionaríamos con justamente el inicio de la veintena con la veintena de Titich. Pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué determinó Martín Tochtli el día 8 de enero como este inicio? ¿Saben por qué? Porque hay algo que el mismo Chimalpain no nota, pero utilizándolo justamente haciendo este 8 de enero juliano, relacionándolo justamente a la veintena de Titich, nos damos cuenta que es el día en que cae el Shu Tonali. Y ahí es donde nosotros ya entendemos por qué es que para Martín Tochtli, un mexica que sabía cómo funcionaba el calendario mexica, sabía que justamente ahí empezaba el día que le daba el nombre al año, el Shu Tonali, porque ese enero 8 de 1563, que en gregoriano es el 18 de enero, justamente es el día que le da el nombre al año, en el último día de la veintena de Titich. Por eso es que creo yo que justamente Chimalpain, y basándose en Martín Tochtli, dice que eso está relacionado a la veintena de Titich. Pero obviamente Chimalpain no entendía que no es que ahí empezara la veintena de Titich, sino que ahí estaba culminando, como si lo habría entendido un mexica, alguien que vivió anterior a Chimalpain, en donde él sabía que justamente ahí estaba el Shu Tonali, el día que le daba el nombre al año. Entonces esto ya nos abre otra posibilidad de entender lo que dejó plasmado Chimalpain, pero basándose en el calendario que dejó Martín Tochtli, mexica, que vivió antes. Ahora, si retrocedemos en el tiempo esta correlación de 1563 y nos vamos hasta 1561, 2 años antes, lo he puesto aquí en este Excel. Aquí son fragmentos, son cortados, pero sí, porque no me cabe toda la tabla. Y vemos que justamente vemos aquí ese 8 de enero, justamente ese 5 Tochtli en la veintena de Titich, y nos vamos reconstruyendo esto hasta atrás, 1563, 1562, y nos vamos hasta 1561. Vamos a darnos cuenta que el 8 de noviembre, en efecto, tal y como lo dicen los anales de Tlatelolco, fue un tonali 8 ejecatl, y la veintena la vamos a ver aquí, que es justamente de Quecholi. Ya vamos viendo entonces que si echamos para atrás esta relación
que dice que mostró Chimalpain basándose en Martín Tochtli, nos damos cuenta que en efecto esto pasa para 1561. Ahorita vamos a explicar por qué es 1561 si sabemos que Cortés entró en 1519. Bueno, y lo mismo pasa para la explicación de que por qué los anales de Tlatelolco mencionan la veintena de Tlaxochimaco y no la de Xocolhuetzi, porque justamente basándose en esta reconstrucción de Chimalpain, nos damos cuenta que dice 13 de agosto, el 13 de agosto fue un tonali Onocoatl, y estamos hablando que es el día número 18 de la veintena de Tlaxochimaco, pero ahí está justamente la veintena mencionada en los anales de Tlatelolco. Aquí se los he puesto entonces de alguna manera que ya estamos dando una explicación distinta a la que se ha dado, en la que no estamos dando cabida al uso de algún tipo de bisiesto. Estamos explicando las naturalezas de dónde es que probablemente se tomaron estos datos. Aquí vemos entonces el tonali 8 viento para el día 8 de noviembre, para el año de 1561, y aquí vemos también el 13 de agosto, Onocoatl, veintena de Tlaxochimaco, justamente para el año de 1563, entre estos dos años. Bien, para eso entonces vamos a tener que entender la naturaleza de los anales de Tlatelolco, porque justamente en los anales de Tlatelolco muchos se han ido con la finta de que, como se menciona la fecha de 1528, entonces se asume que esa fecha justamente es cuando se elaboraron estos anales de Tlatelolco, pero ya haciendo un análisis pues, del manuscrito y ya todo este asunto científico, el maestro Rafael Tena nos dice en este libro, en la última paleografía que se hizo de los anales de Tlatelolco, nos dice que son dos manuscritos, el manuscrito 22 y el manuscrito 22 bis, y solamente en uno aparece esta fecha de 1528, que no es el manuscrito original, sino es la copia cuando aparece precisamente esta fecha. Dice que varios indicios nos llevan a suponer que el manuscrito 22 pudo haber sido confeccionado hacia 1560. Esto es importante porque se va relacionando con ese 1561 que encontramos anteriormente. Y eso nos lleva a entender algo bien interesante que pasa con el calendario nativo cuando no se utilizan bisiestos. ¿Por qué? Porque ocurre que a los 42 años trópicos se vuelve a repetir el tonali, y eso es lo que creemos que justamente fue lo que pasó en este asunto. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tenemos un 6 de marzo de 1972. Al sumarle 42 años, llegamos al 2014. 6 de marzo de 1972 fue un tonali 2 flor. Y volvemos a ver que el mismo 6 de marzo, pero ya 2014, es decir, 42 años después, vuelve a caer justamente un tonali 2 flor. En distintos años, pero se repite el tonali. Lo mismo va a pasar, entonces, creemos, para lo que fueron estas fechas justamente en 1519 y en 1521. ¿Qué pasa si nosotros a 1519 le sumamos estos 42 años? Nos va a llevar justamente al año de 1561. Y a este 1521 le sumamos estos 42 años y nos va a llevar al año de 1563. Ese que vimos que estaba coincidiendo justamente con el Unocipactli, como lo mencionaba justamente Martín Tochtli, retomado por Chimalpain. Entonces vamos a ver que para el 8 de noviembre de 1519, esa fecha que dice Cortés cuando entró, 42 años después, en la misma fecha, 8 de noviembre, pero de 1561, eso que ya vamos viendo que estaba cerca para Martín Tochtli, ya que han pasado estos 42 años, nos damos cuenta que en efecto es un tonali 8 viento, tal y como lo muestran los anales de Tlatelolco. Esto para que a nosotros nos hizo entender que justamente entonces probablemente los anales de Tlatelolco están en lo correcto, pero si se basan en lo descrito por Martín Tochtli para ese año de 1563, que sería justamente cuando estaríamos en esos años. Estamos hablando 1561, 1562, 1563. Están esos años ahí pareados. Recordemos que Tena nos dice que por alrededor del año de 1560, y esto está muy de acuerdo con lo que estamos mostrando, ¿no?
Entonces vemos que también lo mismo pasa para el Tonali 1 Coatl del 13 de agosto de 1521. Al sumarle 42 años, volvemos a llegar al 13 de agosto de 1563 en el mismo Tonali 1 Coatl. Y con eso entonces nos ayuda a comprender esta naturaleza de lo que serían los anales de Tlatelolco, que entonces estaríamos diciendo que se escribieron unos años después, entre el 1560, 61, 62 y 73, para que se pudieran entonces establecer estas correlaciones calendáricas y estar entonces en sintonía con lo que escribió Chimalpain, que se basa en Martín Tochtli, y entendemos que todo cuadra respecto al año de 1563. Entonces ahora sí ya podemos entender la naturaleza de por qué es que los anales de Tlatelolco mencionan al 8 de noviembre, más bien podemos ver que mencionan al Tonali 8 Viento y lo podemos relacionar al 8 de noviembre por Cortés. Lo mismo el 13 de agosto que menciona Cortés, lo podemos relacionar al 1 Coatl. Bien, pues hasta aquí entonces es nuestra reflexión al respecto del que por qué entonces estos problemas de correlación de Tlatelolco, de lo que dicen los anales de Tlatelolco, y no necesariamente se necesita un bisiesto, sino simplemente comprender la naturaleza de dónde viene la información que fue plasmada en los anales de Tlatelolco, y probablemente, esto es una hipótesis que estamos poniendo, está basada justamente en lo que escribió Martín Tochtli, al que tuvo acceso Chimalpain, pero ya lo convierte a gregoriano, y eso nos ayuda a entender justamente cómo probablemente Martín Tochtli, ese mexica que menciona aquí Chimalpain, lo habría vivido en tiempo juliano, y de ahí es donde escribió en el año de 1563 con mucha probabilidad, y hizo esta correlación entre el calendario mexica, el calendario cristiano, dando sobre todo este inicio en Tititl, justamente relacionándolo, que no lo entendió Chimalpain, pero porque era justamente el Xiu Tonali, ahí donde justamente tomaba el nombre el año. Bueno, pues hasta aquí mi reflexión. Muchas gracias. Espero que esto sirva para poder seguir avanzando en la forma calendárica. Gracias.